urinaria, trabajadora del Hospital Victoria Mota de Jinotega. Tenemos que la enfermedad tromboembólica en el embarazo se asocia más a los cambios fisiológicos y anatómicos que se dan en el embarazo, y estos van incrementando con respecto, va avanzando, ¿verdad?, los trimestres en el embarazo. Tenemos de que en el puerperio estos riesgos incrementan, y sobre todo más en lo que es en el puerperio. Tenemos que estadísticamente la enfermedad tromboembólica venosa se presenta entre 0.5 y 2.2 por cada 1000 partos. En el embarazo aumenta de 5 a 10 veces. En el posparto va incrementando de 15 a 35 veces hacia la sexta semana. A pesar de un tratamiento oportuno, se presenta el 8%, lo que es el embolismo pulmonar. 40% pueden llegar a desarrollar un síndrome posflevítico o postrombótico. 4% presentan hipertensión pulmonar. La fisiopatología o la etiopatogenia de lo que es la enfermedad tromboembólica venosa está dividida prácticamente en lo que es la trombosis venosa profunda y lo que es la tromboembolia pulmonar. La trombosis venosa profunda no es más que un trombo a nivel de una o más venas en el interior de lo que es la cámara cardíaca, o bien a nivel de lo que es las venas proximales. Y la tromboembolia pulmonar es un trombo que se llega a enclavar en lo que es las arterias pulmonares. La etiopatogenia está dada por la triada de Virchow. Tenemos que se da una hipercoagulabilidad que está inducida por los cambios hormonales, está relacionada con el aumento fisiológico en la actividad de los diversos factores procoagulantes, y va disminuyendo los factores anticoagulantes y con la inhibición de lo que es la fibrinólisis. En el embarazo aumenta lo que es los factores de von Willebrand y lo que es la inhibición, ¿verdad? Y también a la vez lo que es el factor 7, 8 y 10, lo que tiende a aumentar lo que es la formación de coágulos, así como la disminución de lo que es la actividad de la proteína S y la proteína C. A nivel lo que es la lesión endotelial está dada por el parto o la cesárea, la cual va incrementando el riesgo 4 veces cuando tenemos una lesión endotelial, o bien cuando las pacientes se complican, presentan una complicación como la hemorragia. Lo que es la estasis venosa está dada por la presión que ejerce el útero gravídico sobre lo que es la vasculatura pélvica hacia lo que es la vena cava inferior. Esto, por ende, también va a provocar lo que es un enlentecimiento en lo que es el flujo sanguíneo. Tenemos que hay más probabilidad de que este se presente a nivel proximal izquierdo, secundario a la misma compresión que se da de la vena ilíaca izquierda por parte de lo que es la arteria derecha. Es importante, ¿verdad?, que conozcamos nosotros cuáles son las causas de la trombosis venosa, sobre todo porque de manera general lo que es la embarazada está predispuesta a estas alteraciones que estamos valorando. A propósito de esta clase que estamos impartiendo el día de hoy, en México, Guadalajara, el 13 de octubre se celebra lo que es el Día de la Trombosis Venosa. Esto porque es la tercera causa de muerte en estos países industrializados. La pregunta acá es cuáles son los factores de riesgo asociados al desarrollo de los eventos tromboembólicos venosos durante la gestación, el parto o el puerperio. En la mayoría de los estudios, metaanálisis que se llegan a presentar, tenemos que coinciden estos factores de riesgo, los clasifican anteparto, periparto y no asociados, ¿verdad?, lo que es el parto como tal. Coinciden con lo que nuestra normativa nos presenta. En una revista colombiana de ginecología, en octubre publicada entre octubre y diciembre del 2017, coinciden prácticamente los mismos factores de riesgo que en la norma están con los que ellos actualmente están presentando.
No vamos a hacer mucho énfasis en estos factores de riesgo, dado de que están ya en nuestra normativa, pero sí es importante que los manejemos, porque preveniendo esto o teniendo conocimiento que estos factores pueden influir para que nos conlleve a una trombosis venosa, podemos nosotros prevenirlo. Los factores de riesgo sin periodo específico tenemos lo que es el lupus, la transfusión de sangre, las cardiopatías y las trombofilias. El diagnóstico, tenemos que los eventos tromboembólicos en el embarazo es un gran reto para los equipos interdisciplinarios, ya que el propio embarazo puede enmascarar los cambios fisiológicos y propios de la gestación, y podemos subestimar lo que es esta patología. Tenemos que lo que es la enfermedad tromboembólica venosa se fundamenta en tres pilares: lo que es el cuadro clínico, lo que son los estudios de laboratorio, lo que es el dímero de Einstein y lo que es la imagenología. Entre las manifestaciones clínicas tenemos lo que es el edema con una sensibilidad del 88%, dolor con el 65%, calor local 40%, cambios en el color de la piel, cianosis, eritema, lo que es la circulación colateral, dilatación de venas superficiales, cordón venoso palpable, el signo de Hoffmann, dolor en parte alta de la pantorrilla, realizar la dorsiflexión del tobillo con la rodilla flexionada en un ángulo de 30%. Tenemos que el dímero D es un estudio muy controversial, dado que este tiene una sensibilidad en el embarazo del 73% con una especificidad del 15%. Tenemos que un estudio realizado por lo que es la Sociedad de Cardiología Europea. En 2019 encontraron que el realizar el dímero D en las pacientes con probabilidades para lo que es el tromboembolismo pulmonar, y teniendo en cuenta lo que es las reglas clínicas para el diagnóstico, no debemos descartar, si tenemos un dímero D positivo o con un valor según el corte en el estudio realizado, tomarlo en cuenta para hacer el diagnóstico. Tenemos, en el 2014 era un nivel de evidencia 2D, para el 2019 en este estudio de la Sociedad de Cardiología Europea está en un nivel 2A. Ellos tienen niveles de corte mayor de 500, los debemos de considerar como una prueba específica o una prueba que se puede tomar en cuenta para descartar lo que es el tromboembolismo pulmonar. Otro de los estudios que es muy importante, un estándar de oro, es la ecografía Doppler, que es la falta de compresión en la vena comprometida. Y a nivel de la flujometría es la falta, ¿verdad?, del flujo sanguíneo en el estudio color. Un estudio realizado en el 2015, siempre de se encontró que se debe tomar en cuenta este ultrasonido. Si tenemos un ultrasonido negativo, una clínica muy sugestiva para trombosis venosa, debemos de considerar al tener un ultrasonido negativo con una clínica sugestiva a lo que es una trombosis venosa profunda, no vamos a iniciar tratamiento en ese momento, según este estudio, pero sí debemos repetir el estudio el tercer día, y si igual está negativo, repetimos otro ultrasonido el séptimo día, hasta estar completamente seguros de que realmente, aunque la clínica sea sugestiva, pero el estudio Doppler está negativo, pues lo único que debemos de hacer en este caso es darle seguimiento al paciente.
Las probabilidades de presentar una embolia pulmonar, según la escala de Wells, que sale también en nuestra normativa, es muy importante, ya que esta nos da el pronóstico para ver qué tanto es el porcentaje que puede llegar a tener una paciente para presentar una embolia pulmonar, tomando en cuenta los parámetros que en esta se describen, que es signos y síntomas clínicos de enfermedad tromboembólica venosa, embolia pulmonar con diagnóstico más probable, con una frecuencia cardíaca mayor de 130, la inmovilización o cirugía en las 4 semanas previas, embolia pulmonar o enfermedad tromboembólica venosa previa, hemoptisis y cáncer. Entonces, en toda paciente que tengamos con una trombosis venosa y que tenemos uno de estos parámetros, debemos de tomar esta escala para predecir o tener un pronóstico si nuestra paciente puede llegar a presentar un tromboembolismo pulmonar. Existen otros estudios complementarios que debemos de realizar, sobre todo si tenemos la sospecha de una embolia pulmonar. Lo que es el ecocardiograma, en donde vamos a evaluar lo que es la dilatación en las cámaras cardíaca derecha y ver lo que es la distribución de flujo. Ahora, lo que es la angioTAC tiene una sensibilidad del 96%, con un valor predictivo positivo entre 92 al 96%. Es un estudio que tiene poca radiación en el caso de la mujer embarazada, y otro estudio que no se recomienda es la angiografía por resonancia magnética, los cuales tienen un nivel de evidencia 2A. No debemos de recordar también que existen otros estudios complementarios en el caso de una trombosis venosa, que tenemos una paciente, lo que es la radiografía de tórax, el EKG. La radiografía muchas veces está negativa para alguna patología, sin embargo no debemos de descartar patología asociada, como es la neumonía, para ya tener una base de un estudio el cual estaba negativo, y en caso que una paciente pues, se nos llegue a complicar. El tratamiento casi en el 80-90%. Decretaron. Hey. Muy pesados, ¿sí? Ok, disculpen, tuvimos un problema acá técnico. Tenemos que el tratamiento en la mayoría de los estudios coinciden con lo que nuestra normativa está utilizando. Tenemos que el realizar, el anticoagular a una mujer embarazada realmente es un gran reto, por el hecho que debemos de balancear el anticoagular a una mujer embarazada y los riesgos que conlleva también a un feto de llegar a presentar hemorragia. Pero debemos de tomar en cuenta de que aunque las heparinas son la opción que actualmente estamos teniendo, no siempre es la primera línea que debemos de tomar, dado que nosotros debemos de evaluar la farmacocinética y la farmacodinamia de cada uno de estos fármacos. Tenemos que la enoxaparina a dosis terapéutica, tenemos que se va a administrar de 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilogramo en una sola dosis. Tenemos la bemiparina, que a 115 unidades por kilogramo en 24 horas durante el 5º y el 9º día. Es importante recalcar
que la enoxaparina o las heparinas de bajo peso molecular, nosotros le damos su seguimiento a través de lo que es el factor 10 activado para nosotros saber si estamos anticoagulando de manera correcta a nuestra paciente. Ahora, la heparina sódica se debe de administrar a 80 unidades por kilogramos, dosis de saturación, y luego se debe de aplicar en emergencia en bolos a pasar en 10 cc de salino y luego iniciar una infusión con solución de destroza 500 cc. De aquí. ¿Y esa, las de pediatría andaban en eso? Y pero entonces ocuparon el auditorio. Yo abrí ahí, pero no pude conectar esa bozal porque el videocaje ese. Pero usted daba la llave. La supervisora fue a abrir. Ah, pues yo no quise llamar a la Carlita porque la vez pasada pues, llamé a la Ilse y me dijo que no andaban las llaves ahí no andaban las llaves en ¿cómo se llama? En la hoja de supervisión. Pero ese tromboembolismo está como medio... Sí, no miró que cualquier fútbol internacional. No, este es mi Chile. Ah, es un Chile. Sí. Disculpen, pero la red no está muy buena. Entonces habíamos quedado con heparina sódica, ¿verdad? En este caso, lo de la heparina, cuando se está administrando en infusión, se debe hacer controles cada 6 horas de lo que es el TPT. Ahora, lo que es el INR se utiliza cuando estamos administrando warfarina, ¿verdad? Y esta se debe hacer del segundo al tercer día para manejar los estudios de laboratorio, cada cuánto, en qué periodicidad se deben de realizar. En el puerperio se debe de agregar, ¿verdad?, lo que es el manejo de la warfarina de 5 a 10 miligramos por vía oral una vez al día desde el primer día del inicio de la heparina y al menos por 3 a 5 días hasta alcanzar un INR entre 2 y 3, que sería nuestra meta, y luego se va a omitir, ¿verdad? Y solo se va a dejar la dosis de warfarina. La conducta terapéutica en periparto. Tenemos que en el 2019, ¿verdad?, una publicación que se realizó, tenemos que esta coincide prácticamente con la mayoría de las literaturas, en donde habla de que la heparina de bajo peso molecular se debe de omitir al menos 12 horas antes de la inducción del parto, vía vaginal o cesárea. Los niveles terapéuticos de la heparina de bajo peso molecular al menos de 24 horas antes cuando se va a realizar cesárea, acá es cesárea, ¿verdad? En ambos casos se debe esperar dicho intervalo de tiempo establecido antes del uso de anestesia por el riesgo de hematomas epidurales o espinal. En los casos de inicio espontáneos de labor y parto se debe suspender el uso de la heparina de bajo peso en el momento, ¿verdad?, que inician las contracciones o si hay ruptura de membranas. La heparina no fraccionada mayores a 7.500 unidades subcutáneas 2 veces al día se le recomienda la suspensión del fármaco al menos 12 horas antes, además de la evaluación por laboratorio de los parámetros de coagulación que anteriormente mencionaba. La pregunta es: ¿cuánto tiempo vamos a utilizar la heparina de bajo peso molecular en el puerperio? Tenemos que los estudios revisados, el tratamiento de las dosis terapéuticas de las heparinas recomiendan que durante al menos 6 semanas después del parto y hasta que se haya administrado 3 meses de tratamiento en dosis total. Debemos de omitir el tratamiento y siempre con seguimiento de la paciente. Se puede manejar de ambulatorio, pero siempre con el control de los exámenes, ya sea dependiendo, ¿verdad? Si estamos utilizando warfarina, en este caso vamos a llevar con el INR para mantenerla en la meta que nosotros necesitamos. Existe el hecho de la anticoagulación en pacientes con válvulas mecánicas. Debemos de saber cuál es el tratamiento elegido o indicado en las pacientes que tienen válvulas mecánicas.
Tenemos en este estudio de cardiología de Colombia del 2018, en donde en el estudio la controversia fue que si dosis baja de warfarina menor o igual a 5 miligramos versus dosis altas de warfarina mayor de 5, ¿cuáles eran los efectos en el feto durante la gestación? Tenemos que en este estudio mencionaba que el hecho de haber administrado menos de 5 miligramos durante la gestación en las pacientes, ¿verdad?, que tienen una válvula mecánica, encontraron que en la mayoría de estos no presentaron ninguna malformación y solamente un 12% de ellas presentaron aborto. De ahí no hubo ningún ortinato en el grupo de estas. Sin embargo, en las pacientes que encontraron dosis altas de warfarina mayor de 5 miligramos, la mayoría llegaron a presentar abortos, embriopatías o fetopatías. Ya sabemos que la warfarina puede llegar a presentar en el primer trimestre lo que son malformaciones congénitas a nivel de las estructuras óseas, hipoplasia nasal. Entonces es importante manejar que en estas pacientes sí está indicado el uso de la warfarina y que según estos estudios, si utilizamos dosis menores de 5 miligramos, podemos, de hecho, según el estudio, no presentaron malformaciones congénitas y el número fue bajo para las pérdidas por aborto. Ahora, el protocolo de anticoagulación, ¿en qué pacientes nosotros vamos a utilizar la anticoagulación en estas pacientes con válvula mecánica? Se describen 3 protocolos que en la actualidad podrían ser usados. La warfarina, como mencionamos, a dosis baja durante toda la gestación. La heparina de bajo peso molecular, durante toda la gestación se debe hacer medición obligatoria de lo que es el factor 10 activado para ver si están o no anticoaguladas. Y el uso de heparinas de bajo peso no fraccionadas durante el primer trimestre con posterior uso de warfarina durante el segundo y tercer trimestre. Esta fue la conclusión prácticamente que en el estudio realizado en Colombia en 2018 en las pacientes con anticoagulación con válvulas mecánicas describieron. Ahora vamos a hablar de lo que es de una medida que se utiliza y que está en nuestra normativa, lo que son las medidas de compresión. La mayoría de los estudios que se revisó, tenemos un estudio en el 2015, reporta que no hay datos que demuestren un impacto que el uso de las medias con compresión en los resultados clínicos en la trombosis venosa profunda gestacional, pero el efecto de estas medias se ha estudiado en el posparto y se asocia con una disminución del diámetro de la vena femoral común y una mayor velocidad de que es el flujo sanguíneo. En este estudio que tenemos acá en el de Colombia, una revista colombiana del 2017, ellos concluyen que el hecho de utilizar medidas de compresión graduada, la evidencia es de muy baja. Sin embargo, si se utiliza asociada con un anticoagulante, el beneficio es mayor, pero realmente no hay datos como tal de que el impacto de utilizar las medidas compresivas sea de gran relevancia. ¿Cuál es el papel de los filtros en la vena cava inferior? El utilizar los filtros está dado que es para disminuir, ¿verdad? Se debe considerar el uso del filtro temporal de la vena cava inferior en el periodo periparto para pacientes con trombosis venosa, sobre todo a nivel de la vena ilíaca, para reducir el riesgo de una enfermedad pulmonar o en pacientes con trombosis venosa profunda comprobada y que tienen enfermedades pulmonares recurrentes a pesar de una anticoagulación adecuada. Entonces podemos ver acá que tenemos el nivel de evidencia de lo que es la recomendación para el uso del filtro de la vena cava. Este filtro lo que hace como tal se utiliza de manera percutánea y disminuye el riesgo de trombos de menos de 3 milímetros que lleguen a lo que es a nivel pulmonar, ¿verdad? De lo que es las arterias pulmonares y conlleve a una embolia pulmonar. Tenemos que el filtro de la vena cava inferior se debe de considerar, ¿verdad?, en pacientes que tienen contraindicación absoluta de lo que es la anticoagulación. Esto es un nivel 2A. Ahora, el filtro de la vena cava inferior se debe de considerar en pacientes que tienen recurrencia y a pesar de una terapia anticoagulante óptima, nivel 2A.
y no se recomienda el uso de filtro de la vena cava inferior de manera rutinaria. Ya por las tiene una mortalidad de 0.2 el hecho de utilizar, pero ya sabemos los casos específicos cuando vamos a indicar nosotros utilizar lo que es el filtro de la vena cava inferior. Vamos a hablar de las complicaciones. Tenemos que una de las complicaciones que más que el porcentaje, de hecho las complicaciones como tal, el porcentaje es bajo. Está la trombocitopenia inducida por la heparina. Esta tiene una incidencia, ¿verdad?, del 0.1. Aunque el riesgo se considera extremadamente bajo en mujeres embarazadas, se han informado algunos casos y si se sospecha, se requiere un cambio de manera rápida del anticoagulante. En una paciente embarazada, la primera opción en un anticoagulante alternativo puede ser el Danaparoid o el Fondaparinux, que son los dos fármacos alternativos en el caso que la paciente presente una alteración por la heparina. Por lo general, las complicaciones por el uso de heparina se van dando del 10 hasta los 15 días del uso de y vamos a encontrar una disminución de las plaquetas del 20 al 30% y con la suspensión del mismo, en caso de tener sangrado, existen, ¿verdad?, lo que es fármacos para disminuirlo, como es la vitamina K. Otra de las complicaciones que están descritas, que igual es en bajo porcentaje, es la hemorragia. Pero encontré algunos estudios publicados en el 2017-2018 que se hizo una revisión sistemática de 2.777 mujeres embarazadas que usaban dosis profilácticas o terapéuticas de heparina de bajo peso molecular, el cual informó que las hemorragias significativas mayor de 500 se dieron en 52 embarazos para un 2% del total de 2.777 mujeres. De estas hemorragias, casi la mitad para 24 pacientes de estas 52 mujeres que presentaron hemorragia significativa ocurrieron después del parto. Esta fue una publicación en el 2019. Ahora, está otro estudio en donde se que nos tocara a nosotros. Cada minuto. No, no conectamos. Uy, si no damos ni media hora, ya estamos en las complicaciones. Si Pavo que hace buenas clases. Pavo que hace buenas clases. ¿Sabe lo que hace? Que nunca la dan en PowerPoint porque sabe que se las van a robar. Siempre porque uno le toma foto en la pantalla y la mete. Sí. Tantas chochadas que hay ahora para... Yo no me preocupo de andar comprando libros. Yo necesito comprar 2 libros y ya está. Por el contrario, en un estudio de corte en donde se evaluaron 524 mujeres que no usaban anticoagulantes, 95 de ellas a dosis terapéutica encontraron hemorragias mayor de 500 para un 22% en esta usuaria y 18 de estas fueron con heparina de bajo peso molecular, dado que la incidencia de sangrado por parto sin uso anticoagulante ya se estima aproximadamente entre 4 al 22% de todos los embarazos en la literatura. Sospechamos que en este estudio sospechan, ¿verdad? Es lo que realmente puede estar pasando es de que no se está llevando un registro adecuado de presentar sangrado en las mujeres posterior al uso de heparina. Otra de las complicaciones que se describen es la osteoporosis, lo que es la hipocalcemia y lo que es la fractura. Estas complicaciones están dadas por el uso de heparina en un tiempo más prolongado. Estamos hablando de 12 semanas para que pueda haber alguna consideración con respecto a estas complicaciones. Con esto finalizo, ¿verdad?, el tema de lo que es la enfermedad tromboembólica del embarazo. Si tienen alguna pregunta
Les pido disculpas por los cortes que se han realizado, pero ha sido por problemas de la red. Si hay alguna pregunta. El valle, no se toma desde la cruz. No sé si tiene